Un documento escrito por el Papa Benedicto XIV en 1749 describe lo siguiente. En una gaceta que se publica en Nuremberg para el progreso de las ciencias naturales, en el fascículo 11 del año 1732, página 82, se lee que en Serbia, en tierra de los turcos, ciertos muertos ya enterrados habrían salido de las tumbas y matado a otros hombres. Habrían sido encontrados más tarde en sus ataúdes, perfectamente íntegros, para ser destruidos a fuego y las cenizas dispersadas en el río Morava. Así ocurrió también en Madvega y Sibelunca, donde más de un viajero, que por desgracia paseaba por las calles de la aldea a altas horas de la noche, fue encontrado al otro día, seco de sangre. La siguiente es una antología de relatos que recorre tiempo y espacio, del amanecer de la creación a nuestra era moderna, cuyos protagonistas nacieron del fuego eterno y acecharon por la noche, buscando la sangre de los vivos. Primero, atrasemos el reloj al minuto 0. Cuentan las leyendas ancestrales que cuando Dios creó las estrellas, los planetas y todo lo que contienen, las criaturas del cielo, el agua y la tierra, creó un grupo de seres extraños hacia el anochecer del sexto día. Este grupo de seres reptó por el mundo hasta llegar al paraíso en la tierra, el jardín del Edén. Ocultos a los ojos del Creador, enviaron a uno de ellos en forma de mujer, Lilith, la madre de todos los demonios. Aunque todavía en esos tiempos, los demonios no habían nacido. He aquí el porqué. Aunque en un principio fue la esposa original de Adán, Lilith opinaba que, ya que ambos fueron creados de la misma arcilla primordial, eran así también pares, iguales, y no había por qué someterse a su voluntad. Como mujer, cometió un error mortal por aquellos tiempos: tener una opinión. Así Lilith fue desterrada del paraíso para vagar por las tierras infestadas de criaturas indomables. Luego de siglos, milenios, eones de vagar sin rumbo por cada rincón del planeta, conoció a un bello joven con 2 enormes cicatrices en la espalda. Su nombre era Lucifer, y en el espacio donde llevaba las cicatrices solía tener un par de alas. Cuando servía al magnánimo, decidió entonces, en lugar de dar a luz a los hijos del hombre, los estrangularía y bebería su sangre, y con ella daría a luz a criaturas infernales. Le había sido entregado el título de Madre de Demonios. Dedicaría cada minuto, cada soplo de vida, a engrosar las filas de Satanás para la batalla final en el Apocalipsis. Así también lo harían sus hijos, enemigos mortales del alma pura de los hijos de Adán. Hace 5000 años, en las grandes extensiones de Medio Oriente, los sumerios susurraban el nombre de Ekimu. La peligrosidad de este ser era tal que bastaba su sola presencia en una casa para provocar la muerte de todos sus habitantes. Ningún texto antiguo da razón a su mortal efectividad. Nadie sabía cómo lucía, ni cómo olía, porque Ekimu no dejaba ni siquiera un sobreviviente para contar la historia. Solo había rumores del sonido que emitía al arrastrarse hacia la morada de sus víctimas. Cuenta la leyenda que en los tiempos antiguos del imperio, en una casa al pie de una montaña, una familia entera fue masacrada por Ekimu. Habían cometido un pecado mortal: proclamar su nombre a viva voz. Eso sí, su nombre real, Ekimu, significa lo que es arrebatado, pues llamarlo por su nombre real traía una muerte segura, y por eso ha sido perdido a las páginas de la historia. A la mañana siguiente, fueron encontrados sendos trozos de carne, pero ni una gota de sangre. Acordaron grabar el nombre original de Ekimu en una tablilla y esconderla para siempre. Una anécdota que ronda los círculos académicos cuenta de un arqueólogo
que encontró esa tablilla sumeria con el nombre real de Ekimu. Pero tuvo un manejo de la curiosidad soberbio al esconderla del ojo público. Roguemos, nadie la encuentre. En la tierra de los faraones, la leyenda de Sekhmet era conocida por todos sus habitantes. La diosa Leona, deidad de las plagas y la sanación, hija del dios del sol Ra, fue enviada por este para castigar a la humanidad por su desobediencia. Sekhmet descendió de los cielos, batalló con los más grandes guerreros que la faz de la tierra había visto caminar sobre sí en milenios. Héroes, pelotones, ejércitos enteros, todo caía ante la hoja de Sekhmet, la vengadora. Había cumplido su cometido. No obstante, algo inesperado ocurrió. Cansada por la batalla, pero con un deseo ferviente de violencia, Sekhmet bebió la sangre que corría como ríos por las arenas del desierto y continuó una matanza alimentada por su sed, que amenazaba con eliminar a la humanidad por completo. Así que Ra, a riesgo de que la sed drenadora del planeta de Sekhmet extinguiera a la raza humana, tiñó de rojo un océano de cerveza y dejó que la diosa Leona lo bebiera, quedando profundamente dormida. Así fue contado este hecho en ciertos papiros egipcios. En los tiempos del Imperio Romano, la sed de sangre tomó un giro más humano y por ende, más sádico. Las peleas de gladiadores, en las que guerrero con guerrero eran enfrentados en combates descarnados. Los ciudadanos de Roma ensalzaban sus oídos con relatos de cierto gladiator que había recibido heridas letales para cualquier hombre. Eso claro, si se hubiese tratado de cualquier hombre. Originalmente un esclavo traído de Cartago, este personaje desconocido era lo que en nuestros tiempos llamaríamos un arma de destrucción masiva. Era dicho de él que podía derribar docenas de hombres a puño limpio y enviar centenas a la tumba igual de fácil con tan solo una espada. De estatura y fuerza prodigiosas, fue capturado por una milicia romana de anormal tamaño y transferido directamente a los calabozos bajo la arena de Roma, ya que había probado ser incontrolable en el campo de batalla, matando enemigos y aliados por igual. Fue conocido como Arcas, el gladiador inmortal. Cortes, tajos, embestidas, podía sobrevivirlo todo. Más allá del ocasional esclavo común, del que jamás se sabía nada más después de visitar los aposentos de Arcas, jamás pidió comida, agua, nada. Ciertos rumores comenzaron a correr sobre su alimentación cuando, en las fosas comunes, además de combatientes caídos, aparecieron esclavos secos como el polvo de la arena. Cuando la tercera guerra servil comenzó, un grupo de hombres que se había liberado a sí mismos habrían encontrado lo que para ellos era un enorme engendro. Era él. Dicen que Arca fue la razón por la cual un ejército de esclavos pudo derrotar en varias ocasiones al imperio más poderoso del mundo, cuando deberían haber sido sometidos al poco tiempo de escapar. Se piensa que cuando el ejército de Espartaco fue azotado por Crasus y Pompeyo, Arcas desapareció y jamás fue visto de nuevo. Mucho tiempo pasó. La capital del Imperio Romano fue movida hacia el este y muchas batallas fueron luchadas. La historia estaba muy ocupada registrando las peleas por Tierra Santa y muchos eventos menores, pero espectaculares, escaparon a la pluma de más de un historiador, excepto por uno, William de Newburgh, que menciona lo siguiente.
Un hombre muerto que vagabundeó tiempo después de su entierro, aterrorizando a su viuda, familia, vecinos y cualquier pobre alma que cruzara su camino. Otro de igual condición, un fraile que rehusaba el descanso eterno y fue derribado de un espadazo por un joven a quien intentó morder, siendo sus restos purificados con fuego. Y una ocurrencia similar en la parte norte de Inglaterra, cerca de los terrenos del rey de Escocia, donde un hombre salió de su tumba y rumió por las calles nocturnas del pueblo, atemorizando a cualquiera que osara cruzársele, con verdaderos relatos de horror sobre el más allá, lo que había visto después de morir, y lo que aguardaba tras el gran umbral de la parca para cada uno de nosotros. Durante el siglo XVIII, en tierras recientemente adquiridas por la dinastía Habsburgo, fueron reportados varios casos de personas fallecidas que volvían de la tumba para devorar a los vivos. Pongámonos por un segundo en los zapatos de alguien que pasea por esas tierras durante la noche, fríos, hambrientos, oyendo ruidos bajo la luna llena. De repente, nuestro cerebro cree que es un buen momento para recordar esos rumores que andan rondando sobre muertos que salen de su entierro, con antojo de la sangre caliente que corre por nuestras venas. Eso le ocurría a un soldado austríaco, justo cuando vio, a la distancia, las luces del interior de una casa. Estaba salvado, o eso creía. En la casa lo recibieron un granjero y su esposa. A pesar de la barrera idiomática, la mujer, que hablaba un poco de alemán, dijo que siempre tenían suficiente alimento para alguien en servicio militar. Una vez sentado a la mesa, pudo relajarse, aunque la calma, como vería minutos más tarde, duraría poco. Un viento apagó todas las velas. Una figura torcida apareció al otro lado de la puerta. Era un hombre anciano y mugriento. La simpatía del soldado por alguien que de seguro estaba en su misma situación lo llevó a abrir la puerta, a pesar de las advertencias de su anfitrión, las cuales por obvias razones no entendió. Aquel anciano, que parecía haber dormido en una fosa, tomó asiento a la mesa. La mano del soldado fue lentamente hacia su cuchillo cuando, traducido por su esposa, el granjero aseguró que ese anciano putrefacto era su padre, muerto años atrás, y que estaba pidiendo permiso para beberse la sangre del invitado, a lo que el granjero se estaba negando, por tratarse de un hombre cuyo trabajo era protegerlos. El soldado se abalanzó sobre el anciano cadáver, pero este desapareció como llegó, con una ventisca. Al otro día el granjero amaneció muerto. El soldado volvió con varios miembros de su regimiento, desenterraron al anciano, le clavaron una estaca en el pecho, le serrucharon el cuello y lo devolvieron a su tumba. Aunque no sería la primera ni la última vez que un vampiro atacaba por esas tierras. La palabra vampiro procede del serbo croata, vampir. Aparece por primera vez en inglés en 1732, en el reporte acerca de un caso ocurrido en Hungría, El regreso de la tumba, de Arnold Paul. Arnold Paul era un granjero que había servido como soldado en la frontera con Turquía. Murió aplastado por un carro cargado de heno en el pueblo de Medreiga. La población quedó devastada por la muerte del querido Arnold, pero no lo suficiente para mistificar los rumores sobre su muerte, hablando de un vampiro en especial malévolo que rondaba los límites de la nación y había atacado al pobre Arnold. A continuación, sucedió lo inevitable. La gente comenzó a morir. La exhumación se llevó a cabo al otro día. Bien temprano, el pueblo se dirigió al cementerio. Allí lo desenterraron para saber la verdad. Los aldeanos, al ver el cuerpo, gritaron de horror. A pesar de haber pasado 40 días, Arnold parecía recién enterrado. Lo mismo ocurrió con los otros muertos. A todos les fue clavada una estaca en medio del corazón. Todos ardieron en la hoguera. Pero más allá de todo eso, todos gritaron al morir por segunda vez.
Las historias de vampiros en Hungría no tuvieron fin con el destacamiento y cremación de Arnold Paul y su legión de no muertos. Bela Kiss vivió en una aldea cerca de Budapest. Un pilar de su comunidad se convirtió en un recluso tras la desaparición de su esposa, María. No mucho tiempo pasaría antes de que Isabel Koblitz, la sobrina del ministro de Comercio, desapareciera también. Y más tarde, una joven de nombre Luisa Rust reportara ser atacada por una bestia de ojos desorbitados y colmillos afilados mientras caminaba por una calle bajo la luna llena. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Bela Kiss sorprendió a los vecinos de la aldea al enlistarse en la Armada húngara. A los 6 meses, recibieron la noticia de que había caído en batalla. Mientras ordenaban los aposentos de Bela Kiss, descubrieron los oscuros secretos de su vida como recluso. Una búsqueda exhaustiva de su sótano arrojó varios barriles de combustible. Dentro contenían alcohol industrial y a través de este pudieron ver la mirada de su otrora hermosa y desaparecida esposa. La policía de Budapest llegó a la escena y encontró otros 26 barriles en la casa de los horrores de Bela. La causa del deceso era la misma en cada caso: estrangulación. Sin embargo, lo más llamativo para los investigadores fueron las marcas de dientes en los cuellos de las mujeres, todas las cuales habían sido drenadas, hasta la última gota de sangre. Lo bizarro de la historia no termina ahí. Los detectives de la policía viajaron al hospital de emergencias, donde el vampiro Bela Kiss había pasado sus últimos momentos antes de expirar a causa de sus heridas. Lo que dieron fue una descripción del sospechoso: un húngaro de rasgos afilados y 42 años de edad. La jefa de enfermeras respondió: la única persona llamada Bela Kiss que falleció en este hospital tenía 20 años. Según los vecinos de la aldea, Bela todavía ronda nuestro mundo, eterno y sediento. En la esquina de Saint Anne y la calle Royal hay un edificio rojo. En la década del 30 fue hogar de John y Wayne Carter. Una noche en particular, una jovencita salió corriendo de su apartamento, cubierta de sangre. Cuando la policía investigó la vivienda de los hermanos, hallaron a 4 personas, atadas a sillas de madera, cada una con sendos cortes en sus muñecas y gargantas, así como también docenas de cuerpos, a quien habían drenado por completo. Los agentes de policía aguardaron el retorno de los hermanos Carter. Una vez llegaron, fueron arrestados. No sin sus complicaciones, requirió la fuerza de 8 agentes de policía para reducir a los 2 hermanos. John y Wayne Carter fueron condenados a la horca por sus crímenes y enterrados en el mausoleo familiar. Años después, cuando el mausoleo fue abierto para recibir a otro miembro de la familia, los sepultureros hallaron las tumbas de John y Wayne abiertas y vacías. Aún hoy en día, en los pueblos remotos del sombrío este europeo, corren rumores sobre entidades vampíricas en lo profundo del bosque o lo alto de la montaña. Así hablan, entre susurros, del destino que sufrieron los restos de Peter Toma en Rumania. En 2003, Peter Toma falleció en un accidente de trabajo. Más temprano que tarde, su hermana lo acusó de rondar el mundo de los vivos. Había atacado a su nuera. Siglos de experiencia llevaron a un grupo de hombres a realizar un antiguo ritual para lidiar con casos como este. Ya cercana a la medianoche, la tumba de Peter Toma fue exhumada. Le abrieron el pecho con una trincheta, le quitaron el corazón y una serie de estacas fue clavada en su cuerpo. Quemaron el corazón removido, mezclaron las cenizas con agua y lo dieron de beber a la mujer enferma. En un paisaje que cualquiera de nosotros podría ver si se alejara lo suficiente de la ciudad capital. Las carretas pasan por calles de tierra.
Los ancianos observan a los transeúntes, y los pájaros cantan hasta la caída del sol. Las costumbres, las maldiciones y los espíritus vengativos que vuelven del más allá dan forma a las creencias de mucha gente. Los problemas, dice algún vecino, vienen cuando la policía se involucra. Esto suele hacerse en privado. De los tiempos prediluvianos hasta nuestra era moderna, la presencia del vampiro no abandona nuestras eternas pesadillas, de castillos abandonados, murciélagos en la noche y criaturas de ojos en llamas y colmillos listos para atacar. Eternas, como el sueño de eternidad que representa, la posibilidad de esta vez ser nosotros quien devoremos a Cronos y vivamos para siempre. Porque ¿quién no quisiera vivir para siempre? Después de todo, en la eternidad, todo lo que se nos ocurra puede pasarnos, por lo menos una vez. Y como siempre, dulces sueños.